Acompaña en esta oportunidad la senadora Beatriz Ávila por Tucumán. Gracias, senadora, por estar con nosotras. No, al contrario, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muy bien. Senadora, quiero preguntarle por una jornada que se hizo el día de hoy muy importante, que tiene que ver con la autonomía municipal, autonomías municipales. Y si hablamos de autonomía municipales, preguntarle por si el federalismo comienza justamente en los municipios. Sí, hoy tuvimos una jornada, la verdad que superamos todas las expectativas, era de manera presencial y online con más de 400 participantes y tuvimos, la verdad, una mesa de lujo también como el doctor Hernández, el doctor Sapsay, la doctora Ábalos y el doctor Kranaberger, que pusimos y queríamos visibilizar lo que significan los municipios, ¿no? En esta tríada que es el régimen político, que es gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales, entendiendo que son hoy en día los más vulnerables y ya no es la mirada del municipio que era antes, donde solamente se dedicaba al barrido, a la iluminación, a la limpieza. Hoy los municipios, después del 2001, hay una gran demanda por parte de vecinos hacia el municipio con servicios que fueron dejados de lado por la nación y la provincia, y hoy tiene que ver no solamente el tema con seguridad, medio ambiente, cambio climático, inversiones, generación de empleo, desarrollo social, que se lo fueron trasladando a los municipios con mayores responsabilidades, pero estas nuevas funciones de los municipios no fueron acompañados con el financiamiento económico. Entonces, además, el municipio es el órgano más directo que tiene el vecino. Cuando vos salís de tu casa a la vereda y ves que el alumbrado público no está, que la calle está en malas condiciones, que la plaza está en malas condiciones, obviamente inmediatamente sabés que es el intendente, el órgano local, el responsable de esto. Y así que pusimos darle visibilidad a esta temática que está puesta de manera muy explícita en la Constitución de 1994 y que lamentablemente en muchas provincias no se cumple, como en el caso de Tucumán, ¿no? Ahí, si bien está puesta en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, pero claramente hay un avance del gobierno provincial en una especie de convenio, pacto social que hace, donde la provincia toma la coparticipación de los municipios, ¿no? Y a cambio le da en obras y sueldos, pero de esta manera no hay una autonomía ni económica, ni financiera, ni política. Entonces es como que tienen de rehenes, y que pasa en muchos lugares. O hay provincias donde directamente no hablan de la autonomía municipal, y según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de habitantes vivimos en ciudades, y que esto se va a ir incrementando para el 2050. Está previsto que entre el 75 y el 80% de la población va a vivir en ciudades, va a vivir en municipios. Por eso era la importancia de visibilizar, de traerlo acá en el tapete al tema y comenzar a trabajar en esto que nos incumbe a todos, ¿no? Todos nacemos en una ciudad, crecemos, trabajamos, hacemos actividades recreativas en una ciudad. Entonces, por eso es la importancia de visibilizar. En la Argentina hay más de 2.000 municipios, ¿no? De distintas categorías. Hay municipios que tienen más de 1 millón de habitantes y hay otros que tienen menos de 2.000, pero es un tema transversal que tiene que ver con la política, así que me parecía que el Senado era el ámbito esencial para empezar a compartir, debatir, reflexionar y analizar de qué manera nosotros podemos ayudar a los municipios para brindarle una mejor calidad de vida a los vecinos. Senadora, usted recién mencionaba, ¿no?, el término coparticipación. El día de ayer se juntaron los gobernadores del NOA-NEA, digamos, en estas reuniones que vienen realizando, en este caso la provincia de Corrientes. Obviamente la coparticipación, una nueva ley, se está hablando hace mucho. ¿Cómo ve ese debate? ¿Cómo ve en el futuro que el Congreso pueda tratar este tema? Es una materia pendiente que también la tenemos que poner en debate. Nosotros venimos pidiendo hace rato, sobre todo los que somos senadores del interior, que comencemos a debatir algo que dice la Constitución sobre la coparticipación, que es pero tan necesaria, porque si bien es cierto, hablamos de federalismo, pero en la realidad el federalismo no se da. Hoy hay un gran centralismo, y vos lo ves como desde el gobierno nacional hay como premios y castigos a provincias. Te portás bien, te doy más; te portás mal, te doy menos. Y entonces
como representante de Tucumán, vengo hablando en 2 ejemplos concretos de falta de federalismo, una que tiene que ver con el subsidio al transporte de pasajeros, ¿no? En esta asimetría donde el AMBA recibe el 85% y el interior el 15%, en esto que falta de federalismo, que el presupuesto 2023 no lo ha contemplado, y el otro que tiene que ver con tarifas, ¿no? Las tarifas de la luz, del gas, donde vemos también esas asimetrías que hay y esa falta de federalismo entre el gobierno nacional, que se viene pronunciando en los últimos años, y las provincias. Nosotros en Tucumán pagamos una luz muy cara, un boleto muy cara, y a medida que te vas adentrando más al interior, más pobre, el boleto es más caro, ¿no? Entonces, ¿cómo explicás que un boleto que acá puede costar 25 pesos, en Tucumán el mínimo, bueno, están debatiendo ahora si va a aumentar o no, pero el mínimo ronda los 65, y si te vas al interior, más de 100 pesos. Entonces, ahí donde veo las asimetrías, y eso es importante lo que vos decías, que nos juntemos como región, claro, ¿no? En el norte grande, y comencemos a visibilizar estos temas, a tratarlo y a comenzar a dar una solución concreta en la temática que a nosotros nos incumbe, y vemos que, como decimos los del interior, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, acá donde tenemos que venir a pelear lo que tiene que ver con obras públicas, a pelear con mejoras de calidad de vida, y a veces te da con la triste noticia de que tenés que hablar con un funcionario, con un burócrata que ni siquiera conoce la provincia. Entonces, ¿cómo va a entender, cómo le hago entender a ese funcionario la necesidad que tenemos, por ejemplo en Tucumán, de poner agua, porque no tenemos agua potable, de poner un sistema de agua, de poner gas natural a los vecinos, de mejorar todos los que son asentamientos vulnerables, si no conocen? Entonces, claro, bueno, esa es la pelea constante que tenemos, pero bueno, yo soy muy optimista en el que esto se puede comenzar a revertir. Sí, senadora, sobre el tema del subsidio de transporte. Se estuvieron debatiendo en plenaria de comisiones 3 proyectos, sí, para regular el subsidio del transporte y justamente hacerlo más distributivo y equitativo, ¿no? Entre las provincias, porque digamos, se incorporó en el presupuesto, se aprobaron estos 85.000 millones, pero sí, el problema es la distribución. ¿Cómo ve o qué crees que va a pasar con estos 3 proyectos? Bueno, yo soy autora de uno de estos proyectos que presentamos en marzo junto con los senadores Cornejo y Vigo. Los otros son del Frente de Todos, pero tienen el mismo espíritu y hablan sobre la necesidad, en esto sí hubo unanimidad de criterio, de que lo que nosotros necesitamos es una distribución mucho más equitativa de los recursos de subsidios, en esto con parámetros concretos. Y los 3 proyectos coincidían ampliamente, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros concretos que tenemos que tener para que no sea de una manera arbitraria la distribución? Tiene que ver con la cantidad de micros que hay, la cantidad de empleados que tiene y la cantidad de recorridos. En eso, además, que se conforme el Consejo Federal del Transporte y que ninguna provincia puede tener más del 30% del total de subsidios. 85.000 millones, que se aumentó, para nosotros sigue siendo insuficiente, sobre todo para el interior, y pensábamos que íbamos a sacar dictamen. En la comisión lamentablemente no la sacamos cuando había unanimidad de criterio, así que yo espero que en la próxima reunión nosotros podamos tratar este tema, porque lo que se necesita es un marco legal para que el gobierno de turno no cambie con una resolución lo que está pasando hoy, que solamente se están dando parches, pero debo reconocer, esto no es un problema de ahora, es un problema que data ya desde el 2001 y que hasta acá se han hecho parches sobre parches. Lo que nosotros queríamos darle una respuesta integral, justa y equitativa sobre la distribución de transporte, porque por ejemplo nosotros en Tucumán el único medio de movilidad es el colectivo, claro, no es como acá que tienen varios, nosotros solamente tenemos, y cada vez que hay paro de colectivos se para la provincia, los chicos no van a la escuela, los empleados de comercio que tienen horario cortado les cuesta mucho más, bueno, los ancianos no pueden ir a los hospitales, directamente se paraliza. Entonces, por eso es tan importante el tema de subsidio, donde nosotros necesitamos un servicio de calidad y que no impacte en el bolsillo del vecino. En esto estamos trabajando. Esto no tiene nada que ver con colores políticos, es un tema transversal. Total. Y de políticas públicas para brindar un mejor servicio de transporte. Así que, pero yo tengo la expectativa de que en la próxima reunión podamos dar dictamen y muy pronto podamos tratarlo también
en el recinto del Senado. Senadora, muchísimas gracias. No, al contrario, Gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ah, Tenemos un